¿es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no te hicieras. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo mandamiento el pecado recibió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno no es de muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Pues quisiera hablaros de este pasaje de Romanos, que nos habla de la ley, pero también nos habla mucho de lo que es la experiencia del cristiano. Así que me gustaría hablaros de las etapas que podemos apreciar en este pasaje de la Escritura, las etapas de la vida de una persona que se convierte en cristiano. Los hijos de Dios van camino del cielo, como decía hoy José, al presidir en el cielo, que es la presencia de Dios, y lo hacemos compartiendo la victoria de Cristo, pero también experimentando muchas luchas. El progreso de la vida cristiana pasa por varias etapas, en las que también a veces hay involuciones, retrocesos. No siempre conseguimos mantenernos arriba. A veces fallamos, flaqueamos, desfallecemos y es como si volviéramos atrás. Hay involuciones y retrocesos, como os decía. Mantenernos arriba significa mantenernos cogidos de la mano de Jesús y vivir llenos del Espíritu Santo, dejarnos guiar, dejarnos fortalecer, dejarnos transformar por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desfallecemos, cuando nuestra fe flaquea, a veces estamos viviendo, no dejamos de ser cristianos, pero estamos viviendo en la carne. Estamos intentando obtener la victoria con nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde vemos que no lo conseguimos, que volvemos a tropezar, ya no 2 veces, ¿no? Como dice el refrán, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No 2 veces, sino 200 veces en la misma cosa. Porque en vez de luchar y de mantenernos aferrados a Jesús y llenos de su Espíritu, estamos intentando ganar nosotros esta batalla con nuestras propias fuerzas. Así que os propongo que consideremos lo que Dios nos dice aquí en este pasaje y que también analicemos, porque eso solo lo puedes hacer tú, que analicemos en qué etapa te encuentras. ¿En cuál de estas etapas estás tú? Hay 2 previas a la conversión y hay 3 posteriores a ella. ¿Verdad? Se trata de un total de 5 diferentes etapas
2 previas a la conversión y 3 posteriores. Hermanos, la ignorancia, dice Pablo, no es ninguna bendición, porque no quiero que ignoréis, hermanos. A veces ignoramos, ¿verdad? Yo debo confesar que en muchas cosas soy un ignorante. Por ejemplo, te puedes comprar un ordenador, a mí me ha pasado, y realmente saber hacer funcionar poca cosa más que darle al botón de encendido y al botón de apagado y utilizar 4 cositas. Y el ordenador tiene un potencial enorme para hacer miles de cosas, pero solo sabemos utilizar lo básico. ¿Y qué decir del teléfono móvil, verdad? Suerte que cuando lo vamos a comprar nos explican, mire, por aquí se enciende, por aquí se apaga, hágalo así, ya se lo instalo yo, y nos inscriben y nos ponen el nombre y nos hacen ya las 4 cosas principales. Y después pasan meses y seguramente la mayoría, sí, hay un poco se acopla un poco con los micros, creo. Muchas gracias. Pasan meses y todavía no sabemos utilizar más que una pequeña parte de las funciones que tiene. Y si esto es así, hermanos, con el ordenador, con el móvil, con la televisión, ¿os habéis fijado, no? Las nuevas televisiones que te puedes conectar a internet y no sé cuántas más cosas puedes hacer. Bueno, pues podemos tener un pepino de televisión, ¿verdad que los jóvenes hablan así, no? Una televisión increíblemente buena. Y en cambio no saber utilizar más que como antes, ¿no? Encender, apagar la primera, la segunda, TV3, al 324 y pocas cosas más, ¿verdad? ¿Y qué decir de la Biblia? ¿Qué decir de lo que Dios, del potencial que Dios nos ha dado como hijos de Dios? De todo lo que Él nos ha dicho en su palabra, de todas las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús, de toda la plenitud espiritual que podemos disfrutar por el Espíritu Santo, de todas las preciosas y grandísimas promesas que son nuestras, que son todas sí y amén en Jesucristo, que podemos vivir llenos de la palabra del Señor, llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su Espíritu y experimentar esas promesas. Pero sabéis, si no las conocemos o si las sabíamos pero las hemos olvidado, y si las sabemos pero no las creemos, resulta que es como con aquel televisor o como con el móvil. Hay mucho potencial pero solo estamos utilizando lo mínimo. Apenas estamos utilizando el botón de encendido y de apagado. Yo creo que así le pasa al cristiano que no conoce el plan de Dios, su palabra, sus promesas, su obra poderosa en nosotros por Cristo y por su Espíritu. Podemos estar en una situación de un potencial enorme y sin embargo no utilizar apenas nada. Hay un caso muy conocido de una familia americana que vivía en Texas, tenían un enorme rancho y estaban pasando la crisis de principios del siglo XX, estaban pasando hambre, necesidad de todo tipo, estaban en la miseria, hasta que descubrieron que debajo de su rancho había enormes yacimientos de petróleo. Y habían vivido años y años como pobres en la crisis económica, después de la crisis económica, hasta que a alguien se le ocurrió hacer una prospección y resulta que había como un banco lleno de dinero, así era su rancho lleno de petróleo. A partir del momento que descubrieron el potencial que yacía en el subsuelo, a partir de ese momento ya no fueron nunca más pobres, económicamente hablando. ¿Verdad? Me llamó mucho la atención las plataformas petrolíferas, qué enormes son, qué feas, ¿verdad? Las habían aparcado como el que aparca el coche, delante del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y era realmente, cuando te imaginas cómo puede ser que lo muevan esto tan grande, de hierro, enormes, descomunales. Pues sí, eso se puede desplazar con potentes barcos que remolcan estas plataformas hasta otro lugar y pensar de que quizá también en nuestro país puede estar pasando esto, que hay un enorme potencial, que hay yacimientos, pero a veces por otras cuestiones, por otras razones, no entro a analizar si válidas o no válidas, podemos estar viviendo como pobres cuando hay mucha riqueza
espiritual, porque lo que nos importa no son las plataformas petrolíferas, sino lo que Dios nos ha dado como hijos suyos, todo lo que es nuestro, todo lo que podemos disfrutar, como aquel señor que compró un pasaje y no sabía que entraba la comida, ¿verdad? Nosotros hemos hecho 3 veces el itinerario de Santa Cruz a Cádiz, 50 horas de barco, y en Canarias hay un grupo de los que la gente se burla, porque son como los de Lepe, son los de una de las islas, no voy a decir cuál es, los de una de las 7 islas Canarias, todos los chistes de tontos van a parar a ellos, ¿no? Y entonces se dice que uno de estos subió en este barco y estuvo los 2 días y medio pasando hambre, ¿verdad? Porque no sabía que en el pasaje entraba también el menú del restaurante. Y estaba el pobre allí con su zurrón, sus galletas, su gofio, su pan duro, porque en 2 días y pico pues el pan se hace duro. Y es así, en la vida cristiana el Señor nos ha dado tanto, pero si no lo sabemos, si no lo buscamos, si no lo deseamos, si no te esfuerzas en aprender cómo es el plan de Dios para ti y lo que Él se ha propuesto en tu vida y te quiere dar, si no es así, entonces estamos bajo mínimos. Vivimos como pobres siendo inmensamente ricos espiritualmente hablando, porque el Señor nos ha bendecido a todos sus hijos con toda bendición espiritual en Cristo. Así que vamos a hablar de la primera etapa. ¿Cómo pasar desde esta primera etapa hasta la última, que es disfrutar de la gloria de Dios por toda la eternidad, disfrutar de su amor, de su luz, de la felicidad, de la paz, de la ausencia de guerras y de nada que sea de nada que afee o de nada que produzca dolor y sufrimiento? Este es el propósito de Dios para sus hijos, para que lleguen al final a su presencia, al lugar que Cristo nos ha preparado, a ese lugar donde Cristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Ese es nuestro destino. Quizá lo estás pasando mal ahora, vienen años difíciles. Hemos pasado años difíciles y pueden venir años difíciles por cuestiones de salud o de economía o de problemas de otro tipo. Pero lo cierto es que cuando miras a Cristo y te das cuenta de cuál es nuestra esperanza y nuestro destino, entonces podemos alegrarnos sabiendo que esta leve tribulación momentánea no tiene nada que ver, no tiene ni punto de comparación con el eterno peso de la gloria que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cómo caracterizaríais la primera etapa? Vamos a leer lo que dice Pablo y después intentaremos ponerle nombre. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Verdad? Hay un tiempo en nuestra vida en el que yo puedo decir: y yo sin la ley vivía en un tiempo. No quería saber nada de la ley de Dios. No quería saber nada de los 10 mandamientos. No me quería crear problemas de conciencia por lo que Dios hubiera dicho. Quería vivir mi vida, quería ser libre, quería hacer lo que quisiera. Y entonces Pablo habla de una época en su vida en la que en el pasado esto era así. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cómo podríamos caracterizar esta primera etapa? Yo diría que es una etapa de... ¿qué nombre le pondríais? ¿Os parece bien? ¿Inconsciencia? ¿Ignorancia? ¿Verdad? A veces es una ignorancia voluntaria. No quiero saber, no quiero saber. No, yo me he encontrado con personas así, un poco como la experiencia que compartía Ramón, o personas que te dicen, mira, no me lo expliques, no me lo digas, no quiero saberlo, porque son conscientes de que si lo saben, eso añade responsabilidad a sus vidas. ¿Cuándo coincide esta etapa? Normalmente, ¿cuándo pasamos por esta etapa?
antes de creer en el Señor, pero también en la niñez, ¿verdad? Los niños, hay una etapa de la vida humana, no sabríamos exactamente a qué edad ponerle fin. En algunos niños va a alargarse más hasta la pubertad, en otros van a ser muy despiertos desde pequeños, pero lo cierto es que hay una etapa en la niñez en que no te preocupas de lo que dice Dios en su palabra, de lo que Dios espera de ti, a veces no se preocupan ni de lo que esperan los padres, ¿no? Ni de lo que les dicen las mamás. No quieren saber nada, son felices, son niños y están disfrutando de esa felicidad, de la ignorancia y de la inconsciencia. Pero fijaros que estoy utilizando la palabra inconsciencia y no quiero utilizar la palabra inocencia. Inocentes no somos. Los niños desde muy pequeños, si te fijas en ellos, desde muy pequeños el egoísmo está allí. El egoísmo ya ha anidado en su corazón, ya ha puesto sus semillas, están ahí. Quizá no están desarrollándose mucho, pero están ahí. Cuando discuten con otro niño y se pelean por un juguete, normalmente el que es más rápido, el que es más fuerte, es el que le quita el juguete al otro y se alegra de habérselo quitado y a veces le hace burla porque se lo ha quitado. O sea que inocencia no, pero hay ignorancia, hay inconsciencia. Es una etapa en la que Pablo decía, y yo sin la ley vivía en un tiempo. El niño judío tenía una etapa marcada más o menos a los 12 años, que era el bar mitzvah, marcada por una ceremonia, porque hasta esa etapa no se les pedía responsabilidad de haber desobedecido la ley. En esa etapa, desde que eran bebés hasta los 12 años, les instruían en la palabra de Dios, pero si tenían fallos no les consideraban culpables y responsables del fallo que hubieran tenido, y no pagaban las consecuencias. Por ejemplo, otros pues serían expulsados de la sinagoga si en vez de tener esa edad ya fueran personas consideradas con uso de razón y con responsabilidad personal. Así que Pablo nos habla en pasado de esa etapa en la que él era inconsciente, era ignorante en parte, y no se le tenía en cuenta los fallos que tuviera. No conocer la palabra, no tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Podemos vivir muchos años sin ser conscientes de esto, ignorando esto, pero lo cierto es que esto es así. Que el pecado es sobremanera pecaminoso, que la paga del pecado es muerte, que el pecado trae enfermedad, ruptura y terribles consecuencias. Aunque queramos ignorarlo, aunque queramos ser inconscientes, lo cierto es que es así. Y yo creo que deberíamos pasar a la segunda etapa, que se caracteriza por un despertar de la conciencia, ¿verdad? La primera, somos inconscientes; la segunda, empezamos a ser conscientes y nuestra conciencia va en aumento. Tenemos conciencia de nuestro pecado que nos domina, tenemos conciencia de que Dios existe, tenemos conciencia de que Dios nos va a pedir cuentas, pero ahí estamos sin reaccionar. Hay muchas personas en esta etapa. Muchas personas están en diferentes religiones, son conscientes de estas cosas básicas, de su pecado, así lo son incluso los que están en el Islam, son conscientes de que son pecadores, son conscientes de que hay un Dios que les pedirá cuentas, así también en el catolicismo romano, son conscientes de que hay un Dios y son conscientes de que este Dios va a juzgarles según sus obras. Y en esta etapa no hay un conocimiento de Cristo, no hay un conocimiento de la salvación, pero sí que hay ya una conciencia que se ha despertado y que nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de Dios. ¿Verdad, Romanos? Lo malo es que hay personas que se instalan en esta fase y lo que hacen es acallar su conciencia, cauterizar su conciencia. Hay personas, dice Pablo en la carta a los Romanos, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios lo ha manifestado.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Al final de este capítulo, Pablo, en el capítulo 1, versículo 32, nos dice que hay personas que han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿verdad? Personas que son conscientes, tienen una conciencia despierta, pero no quieren hacer caso a Dios, no quieren rendirse a Dios, no quieren convertirse de todo corazón al Señor. ¿Cómo sucede esto? Pues mirad, cuando la persona no quiere hacer caso de Dios, lo que sucede es que el pecado lo endurece, lo va endureciendo cada vez más. Dice Pablo aquí en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, si volvemos a Romanos capítulo 7, entonces aquí Pablo nos explica que aunque él antes vivía sin ley, en un tiempo atrás, venido el mandamiento, versículo 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ser para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Verdad? Pablo es consciente de que una persona, cuando conoce la ley de Dios y sabe que mentir es pecado, cuando miente no se queda igual de tranquilo que aquel que no sabe que Dios condena la mentira. Esa persona, las personas que no tienen en cuenta a Dios, que no conocen la palabra de Dios, mienten alegremente, ¿verdad? Mienten con toda soltura, porque han cogido mucha práctica a lo largo de la vida, ¿no? Vas mintiendo, vas cogiendo práctica. Lo que pasa que es cierto, aquello que dice el refrán de que se coge muy pronto a un mentiroso, porque las personas que viven así y se han habituado a hablar de esta manera, por poca memoria que tengan los demás, se acuerden de que las versiones que dan de los mismos acontecimientos no coinciden. ¿Cómo es que ayer me dijo que estaba trabajando y hoy me ha dicho que estaba con un amigo? ¿No? Caramba, ¿qué ha pasado? Pues es así, hermanos. La segunda etapa se caracteriza por un despertar de la conciencia, pero el peligro es que las personas se endurezcan en esta etapa y no quieran arrepentirse de corazón. Estén conscientes, pero endurecidos. Conscientes y sabedores de ciertas verdades espirituales, pero rechazándolas, en vez de estar apesadumbrados y buscando al Señor, buscando la ayuda de Dios. La tercera etapa empieza con nuestra conversión y debemos entender que se trata de una lucha espiritual en la que predomina la derrota. ¿Habéis notado algo especial en el texto que ha leído José? ¿Habéis notado algo especial? ¿Hay un cambio del pasado al presente? ¿Podemos verlo en lo que hemos leído? Sí, efectivamente, hay un cambio. Hay un cambio del pasado al presente. Por ejemplo, el versículo 13 dice: lo que es bueno, la ley de Dios, la palabra de Dios, vino a ser muerte para mí, porque lo que hace es manifestar el pecado, destapar el pecado, hacerte consciente de que estás actuando mal. Lo que es bueno vino a ser muerte. Y entonces Pablo dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo está diciendo que la ley de Dios no es mala, que la culpa no es de la ley de Dios,
que el problema no es la ley de Dios que denuncia nuestro pecado. El problema es el pecado. El problema es el egoísmo. El problema es la mentira. El problema es el orgullo que hay en nosotros. No que la ley de Dios nos denuncie y nos diga que no debemos ser codiciosos. El problema no es que la ley me diga lo que debo hacer, sino que yo haga lo contrario. Que me diga que no mienta y yo mienta, que diga que no debo ser codicioso y avaricioso y yo lo sea. Ese es el problema, dice Pablo, porque la ley es presentada en este pasaje de una forma muy positiva. La ley de Dios nos da el conocimiento de la voluntad de Dios y nos da la conciencia del pecado. Versículo 7. Versículo 12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13, la ley es buena. Versículo 14, la ley es espiritual. Versículo 15, la ley es recta y justa. Entonces, el cambio de tiempo verbal del pasado al presente lo tenemos en el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y entonces Pablo nos habla de una experiencia que puede ser también la tuya, que puede ser la nuestra, que ha sido sin duda la mía y lo es todavía, ¿no? Y nos dice algo así como, porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es mi yo pecador el que hace el mal. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Verdad? Qué bien refleja esto nuestras luchas. La tercera etapa empieza con la conversión y es una etapa de lucha en la que muchas veces predomina la derrota. Y hemos de pasar necesariamente para esta etapa para aprender una importante lección, y es que sin la ayuda de Dios ni podemos ser salvos ni podemos ser santos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Estoy diciendo un disparate? Si no es con la ayuda del Señor, si no es por la gracia de Dios, ni puedo ser salvo ni puedo ser santo. Y algunos decimos, bueno, para la salvación necesito la gracia de Dios, pero para la santidad no, porque esto soy yo que me he de esforzar, ¿no? Y ahí estamos, en Romanos capítulo 7, esforzándonos, y podemos hacer nuestras letra por letra las palabras del apóstol Pablo. Resulta que quiero el bien, pero no consigo hacerlo. Resulta que el mal que no quiero, eso es al final lo que hago. Y resulta que he tropezado 1000 veces en la misma piedra. Entonces hay una cuarta etapa y hay una quinta. Yo espero que no nos quedemos en la tercera, porque es una etapa triste. Es una etapa en la que Pablo, él como judío, ¿verdad?, podía estar luchando en esta etapa, porque si no tienes la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, te quedas en esta etapa. Y él como judío ya había entendido muchas cosas de Dios y de su palabra, pero estaba en esa tercera y terrible etapa. Y como cristiano también, Pablo habla aquí escribiendo la carta a los romanos, una carta que escribió ya muy avanzado su ministerio, siendo un experimentado cristiano y apóstol de Jesucristo. Y habla en tiempo presente, porque esa también puede ser la experiencia del cristiano. Y de hecho yo creo que nos movemos a menudo en estas dos etapas. En la tercera y en la cuarta. No os he dicho todavía cuál es la cuarta, pero la cuarta se caracteriza por la victoria. Hay en común, en la tercera y en la cuarta, hay en común en que siempre estamos luchando. Pero en la tercera predomina la derrota y en la cuarta predomina la victoria. Se manifiesta el poder del Espíritu, se manifiesta la vida de Dios, el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Estamos en comunión con Jesús y Él nos bendice. Hermanos, yo tengo la esperanza de que hemos empezado juntos un año. Hemos dejado atrás un 2014 difícil, pero con muchas bendiciones. Y yo espero que este 2015
sea un año de aún más bendecido por el Señor. Y es importante que entendamos que estamos nadando entre estas dos etapas. Estamos siempre en lucha, pero a veces en derrota, y el Señor no quiere que sea así, quiere que sea en victoria, porque Jesucristo ha obtenido la victoria por nosotros. Y Él comparte, en tiempo presente, Jesucristo comparte su victoria con nosotros, ¿verdad? Esta victoria preciosa que Él ha obtenido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el engaño, sobre lo que es la vida carnal y terrenal. Jesucristo comparte su victoria. Y ya no tenemos por qué vivir en derrota, porque la victoria de Jesús es nuestra. Él ha triunfado sobre principados y potestades. Ya Satanás no tiene por qué engañarte y derrotarte. Él ha vencido al pecado y a la carne. Por lo tanto, tú también puedes, con la ayuda de Jesús, con el Espíritu de Jesús, vencer tus pecados y tu carnalidad. Hay una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Cuando hablo de carne no hablo del cuerpo, ya lo sabéis. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, del egoísmo, del orgullo, de la mentira, de la falsedad, de tantas cosas que están ahí arraigadas en nuestra vida. Así que debemos pasar de la tercera a la cuarta etapa, y Pablo pasa, fijaros, la transición entre estas dos etapas es realmente preciosa, ¿no? Se llega a un clímax, se llega a una situación en la que cuando Pablo está más desesperado, cuando Pablo se siente más derrotado, cuando Pablo tiene más vergüenza de sí mismo, de cómo vive, de cómo es, del pecado que hay en él, entonces dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo me temo, hermanos, que si no hemos llegado a gritar como Pablo, vamos a estar mucho tiempo en la tercera etapa. Si no has llegado hasta el punto de verte como eres, de conocerte de verdad a ti mismo, ¿no? Qué bendición, que conocer a Dios es también, en un sentido, como si Dios nos pusiera un espejo en su palabra, y que gracias a ese espejo te puedes conocer mucho mejor a ti mismo. Aunque engañoso y perverso es el corazón humano más que todas las cosas. No te fíes, si la imagen que ves de ti mismo es halagadora, halagüeña pero la palabra de Dios es muy realista. La imagen que Dios quiere ver en nosotros es la misma imagen de Jesucristo que se forma día a día en cada uno de nosotros, que se manifiesta desde dentro hacia afuera. Él ha purificado nuestras vidas, nos ha santificado para que se manifieste su imagen, su poder, su amor, su bondad en nosotros. Este y no otro es el privilegio que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, que Cristo se refleje en nuestras vidas. Había un joven completamente desfigurado de la Segunda Guerra Mundial. Le había estallado una bomba, la cara estaba completamente destrozada. Y entonces, cuando por fin le dieron la oportunidad de reconstituir, de hacerse cirugía estética, dijo: ¿cómo quieres ser? ¿Quieres que te reconstruyamos la cara en función de cómo eras antes? Y él dijo: no. Se sacó una estampa y dijo: quiero que me hagas como Jesús. Quiero que mi cara sea como la de Jesús. Nadie sabe cuál es la cara de Jesús, ¿verdad? Pero ese chico tenía ganas de ser mejor, de tener un semblante en el que se reflejara más bondad. Y en un sentido esto es como una parábola para nosotros, ¿no? Lo que el pecado estropea, pervierte, degenera, degrada, el Señor lo va a restaurar formando su imagen en nosotros. Hermanos, yo quiero ser como Jesús. Quiero que se forme Jesús en mí. Quiero que no salga tanto José Luis, que Él crezca y yo mengüe, y que en mi vida se manifieste su bondad, su sabiduría, su poder santificante. Porque sé que si lo que se manifiesta es lo que yo he sido, y en un sentido profundamente todavía soy, qué terrible que salga esto otra vez a relucir, esto que Jesús
ha perdonado, que Jesús ha transformado. Qué pena que volviéramos atrás y volviera a salir el viejo hombre muerto en sus delitos y pecados, cargado de culpabilidad, atrapado por sus vicios y adicciones. Qué pena. Así que la cuarta etapa, la que se caracteriza por la lucha espiritual y por la victoria, es en la que queremos vivir. Esta cuarta etapa es para aquellos que han dicho: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabéis? En un sentido somos como aquellos condenados a muerte por Mecencio. Mecencio era un rey etrusco que condenaba a muerte a los asesinos atándoles el cadáver de la persona que habían asesinado. Así que su misma víctima iba a ser su verdugo, porque iba a ser aquel muerto atado fuertemente a sus espaldas el que le iba a matar a él también. Acordaos de este nombre, de Mecencio, el rey etrusco. No sé cómo pudo concebir esta situación, pero desde luego era una terrible tortura para aquellos y era un escarmiento tremendo. Yo creo que había menos asesinos en el reino de Mecencio que en el nuestro, ¿verdad? Porque tenían miedo de que los castigaran de esa forma tan terrible. En un sentido, Pablo, cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si él fuera consciente de esta parte de la historia de la humanidad, ¿no?, en la que este era el castigo, y es como si él pensara: es que yo soy el nuevo Pablo, el redimido, el santificado, pero llevo un cuerpo de muerte que no me puedo separar de él, que me arrastra otra vez a la ley del pecado. Así que la quinta etapa es para aquellos que han dicho miserable de mí, ¿quién me librará? Y que después, llenos de fe, estoy hablando de la cuarta etapa, llenos de fe puedan decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él murió en la cruz, cargando nuestros pecados, para que nuestro pecado sea perdonado. Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, para que también nosotros andemos en nueva vida, para que también nosotros, habiendo muerto al pecado, resucitemos a una vida santa para la gloria de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor y Salvador, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo y ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios para ti. Él quiere que su Hijo sea formado en nosotros, ¿no? Como dice el versículo 29, Él tiene el propósito de que todos los que ama y ha conocido y ha predestinado sean hechos conformes a la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios. Que un día estemos, y esto es la quinta etapa, que un día estemos con Él en la gloria, disfrutando de la eterna bienaventuranza de los santos, de los hijos de Dios. ¿En qué etapa estás tú? En la gloria, que yo sepa, no hay ninguno todavía, ¿no? Aunque la palabra de Dios nos dice que ya hemos sido glorificados, estamos esperando ser libertados de la esclavitud de corrupción del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos esperando que llegue ese día. Estamos esperando que llegue la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que se cumpla la esperanza que tenemos. Pero entonces he hablado de 4 etapas, 2 previas y 2 que pueden ser las nuestras, la tercera y la cuarta. Las 2 previas es ignorancia, la primera, inconsciencia. En la segunda hay un despertar de la conciencia, pero a veces también hay un endurecimiento a causa del pecado y las personas se alejan de Dios
y las personas no quieren arrepentirse de sus pecados e incluso llegan a conseguir, en gran parte, cauterizar su conciencia. Y después os he hablado de esta tercera etapa de lucha y derrota, y de una cuarta mucho mejor, que es lo que yo deseo para ti como lo deseo para mí. Que en la lucha, por la gracia de Dios y por su infinito poder, por la presencia y obra del Espíritu Santo, que en esa lucha tengamos victoria, para la gloria de Dios, para que nuestras vidas reflejen a Jesucristo, para que podamos realmente saber que si estamos firmes y constantes en este año que hemos empezado juntos, si estamos firmes y constantes, si crecemos en la obra del Señor siempre, parece imposible, ¿verdad? ¿Crecer? ¿Qué puedo hacer más? Pues sí, hermanos, esto nos dice la palabra de Dios, que crezcamos, que no nos conformemos, que sigamos luchando, que busquemos la ayuda del Señor para obtener la victoria, porque si es así, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No va a quedar sin fruto, no va a ser estéril. Vamos a ver grandes bendiciones del Señor. Y esto es lo que deseo para cada uno de vosotros. Que el Señor nos ayude y que seamos sinceros para reconocer en qué etapa estamos y en pedir la ayuda al Señor para colocarnos en donde Él quiere que estemos. Gloria a Dios. Amén.